Bueno, en esta parte vamos a hablar de patologías de la córnea. Primero, para entrar en tema, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía y la fisiología. La córnea es el principal elemento refractivo del ojo, tiene aproximadamente 42 dioptrías, y el principal atributo que tiene es su transparencia. Es un tejido vascular que se nutre tanto de la lágrima como del humor acuoso y está subhidratado gracias al endotelio, que a partir de su función de bomba elimina el agua del estroma para mantenerlo en 78%. Tiene un diámetro vertical de 10,5 milímetros y horizontal de 11,5 y un radio de curvatura de 7,2. El espesor es de 0,5 en el centro y de 0,9 a 1 en la periferia. Esto debido a que el radio de curvatura de la cara posterior de la córnea es mayor al de la cara anterior. La cara anterior está en contacto con el aire a través de la capa lagrimal y la cara posterior en contacto con el humor acuoso. Y está inervada por nervios ciliares largos y cortos, que son filetes amielínicos. Acá podemos ver en esta imagen las diferentes capas de la córnea y su ubicación en el globo ocular. Ya entrando en las diferentes capas de externo a interno, primero, bueno, tenemos la capa lagrimal, que no es realmente una capa de la córnea, pero lo dejé acá y ya vamos a hablar de ella. Y después tenemos el epitelio, que es la primera capa corneal. Tiene aproximadamente 50 micrones de espesor, está formada por 5 capas de células cilíndricas, que se aplanan a medida que se hacen superficiales, y están unidas por hemidesmosomas a su membrana basal con microvellosidades en la superficie. Las células basales se regeneran a partir del limbo, donde están las células madre, y además funcionan para freno del crecimiento de la conjuntiva sobre la córnea. Cuando tenemos patologías que dan en el epitelio, muchas veces puede crecer sobre la córnea de la conjuntiva. El recambio del epitelio es aproximadamente cada 7 días y nos protege contra rayos UV. Después tenemos la membrana de Bowman, que no es una real membrana, sino que es una condensación del estroma de 12 micrones y tiene función de barrera protectora. No se regenera y cuando se daña produce una cicatriz opaca. El estroma tenemos después, que es el 90% del espesor de la córnea y está compuesto por fibroblastos, que producen colágeno, sustancia fundamental, y laminillas de colágeno. La regularidad de estas fibrillas contribuye a la transparencia. Ya vamos a ver más adelante en otras estructuras como la esclera, donde las laminillas no están de manera tan regular, es opaca, es blanca la esclera, y esto contribuye a que la córnea sea totalmente transparente. No se regenera el estroma, al igual que la membrana de Bowman, y una vez que se daña, se reemplaza por tejido fibroso. La membrana de Descemet es la capa que sigue, y es la membrana basal del endotelio, que se regenera a partir del mismo. Esta se va engrosando con la edad. Y por último el endotelio, del que ya dijimos algunas cosas. Lo principal es su función de bomba, que mantiene la transparencia, eliminando el agua del estroma, y la alta actividad metabólica. Y al nacer tenemos 4.500 células en el endotelio, que va disminuyendo para llegar alrededor de las 1.200 a los 80 años. Si hay menos de 500 células en el endotelio, esto puede pasar por patologías o por cirugías, se va a producir edema corneal. El endotelio no va a dar abasto para eliminar el agua del estroma y se produce edema. Después, ya entrando en la película lagrimal, que les dije que vamos a hablar, hay que saber que es una superficie refractiva inicial. Es decir, que al igual que la córnea y que el cristalino, sirven para refractar los rayos de luz que vienen del exterior. Proporcionan nutrientes a la córnea, como oxígeno, factores de crecimiento y leucocitos, y también proteínas específicas, como la lisozima, la lactoferrina, la lipocalina y la IgA. La lágrima tiene 3 capas: la capa lipídica, que es la más externa y que tiene la función principal de retrasar la evaporación de la lágrima y mejorar la estabilidad. Está producida por las lágrimas de meibomio, que son las que vemos en las imágenes estas, y tiene receptores estrogénicos y androgénicos. La testosterona activa su secreción y el estímulo estrogénico sin oposición contribuye a la sequedad y la inflamación. El parpadeo es muy importante para liberar estos lípidos de las glándulas, y los músculos, el orbicular, actúa ordeñándolas. Después tenemos la capa acuosa,
que es la capa media, que se encarga de transportar los nutrientes hidrosolubles. Se produce en la glándula lagrimal principal y en las accesorias de Krauss y de Wolfring, que están en la conjuntiva, y su secreción es un mecanismo reflejo. El arco reflejo está formado por receptores que se encuentran en la córnea, conjuntiva y mucosa nasal, y dos vías, una aferente a través del quinto par y una eferente a través de las fibras parasimpáticas que salen del séptimo par, ganglio fenopalatino y rama maxilar del quinto par. Después, por último, tenemos la capa mucosa, que se encarga de mejorar la capacidad de diseminación de la capa acuosa sobre el epitelio y regula la tensión superficial. Está producida por las células caliciformes conjuntivales que acá están señaladas en la imagen. Entrando ya en las patologías corneales, tenemos primero lo que es el ojo seco. Hay que saber que es una enfermedad multifactorial de la superficie que se caracteriza por pérdida de homeostasis de la película y que va acompañada de síntomas oculares. La inestabilidad, hiperosmolaridad de la superficie, inflamación, daño de la superficie y anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Tenemos dos grandes grupos de ojo seco, la deficiencia en la producción acuosa y las pérdidas por evaporación. Dentro de las deficiencias por producción acuosa, el Sjögren es uno de los principales y puede ser primario o puede ser secundario. Y si no, en estos secundarios no encontramos, digamos, una enfermedad autoinmune asociada. Y después, en los síndromes debido a pérdidas por evaporación, el más importante es la enfermedad de las glándulas de Meibomian, en los que hay una alteración de la capa lipídica de la lágrima, y si no también tenemos alteraciones en el parpadeo, enfermedades por exposición, enfermedades por lente de contacto. Los signos y síntomas del ojo seco van a ser incomodidad, ojo rojo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, picazón, lagrimeo, visión borrosa, dolor, puede haber blefaritis, un menisco lagrimal que suele estar disminuido, pequeñas burbujas o restos orgánicos, una lágrima sucia, y puede haber secreción blanquecina, presentando además irregularidades en el borde palpebral. Estos pueden darse todos, algunos, no es que tienen que estar todos para el diagnóstico. El diagnóstico se va a establecer principalmente con tres prácticas. Las que demuestran la disminución de la producción acuosa, principalmente Schirmer, que es el que vemos acá en la imagen, que mide en milímetros la cantidad de lágrimas después de 5 minutos, con una tira de papel. Las que miden la inestabilidad de la película lagrimal, principalmente el break-up time o tiempo de ruptura, que se hace con fluoresceína. Se instila fluoresceína tópica y se evalúa sin que el paciente parpadee cuánto demora la lágrima en diseminarse, en abrirse como se ve en la imagen. Lo normal es que tiene que demorar más de 10 segundos. Y después las pruebas que demuestran lesión, como esta que se ve en esta imagen, que es la prueba con rosa de Bengala, que nos muestra la córnea con lesiones. También puede mostrar lesiones en la conjuntiva. Y se pueden utilizar también otros colorantes como la fluoresceína para ver lesiones en córnea. El tratamiento del ojo seco hay que saber que es difícil, muchas veces frustrante, hay que explicarlo hasta al paciente para que no se frustre, y hay alternativas posibles. Lo principal es el tratamiento etiológico siempre que lo haya, de una enfermedad, y después siempre se va a sustituir la lágrima. También hay que estimular y modificar la secreción de la lágrima, conservarlas, y el tratamiento del ambiente, muchas veces en lugares con calefacción o con aire acondicionado, participan en la sequedad ocular, y también tratar las complicaciones o patologías concomitantes siempre que haya. Después pasamos a lo que son las úlceras corneales, que son soluciones de continuidad en la superficie del epitelio de la córnea. Si la lesión llega al estroma, se va a producir un leucoma, que puede afectar la agudeza visual de manera permanente, y se puede ver a diferentes etiologías. Traumatismo, lente de contacto, ojo seco, puede haber úlceras neurotróficas, por quemaduras, por triquiasis o distiquiasis, exposición, fármacos o infecciones. Y los signos y síntomas van a ser el ojo rojo, dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, disminución de la agudeza visual, secreción,
hiperemia conjuntival, que es el enrojecimiento de la conjuntiva, adelgazamiento de la córnea, edema e inflamación perilesional, pliegues en la DSM, que es la membrana que vimos, en la capa de la córnea, hipopión, que puede o no ser inflamatorio. El hipopión es un acúmulo de células inflamatorias que puede no ser infeccioso, perdón. Y después tenemos edema palpebral y un leucoma mácula-nubécula como resultado de una lesión en la córnea. Son lesiones cicatrizales. Después, para el diagnóstico de una úlcera, se puede realizar con una lámpara hendidura, con o sin fluoresceína. La fluoresceína nos ayuda a ver mejor el límite de la lesión, junto con la luz de cobalto. Después, entrando en la clasificación, tenemos las úlceras por exposición, ya hablando de la etiología, que se da en el tercio inferior de la córnea o en banda horizontal en la zona interpalpebral, se da por parpadeo o cierre palpebral inadecuado. Las causas pueden ser parálisis del séptimo par, sedación, se ve mucho en los pacientes internados esto, se puede dar por ectropión, lagoftalmos nocturnos, proptosis, como enfermedades como la oritopatía tiroidea o Parkinson. Después tenemos la úlcera neurotrófica, que es lo que produce una pérdida de inervación sensitiva corneal. Hay disminución de la vitalidad, metabolismo y mitosis de las células epiteliales, con consecuencia de fallo epitelial. Se puede dar por toda esta patología y es muy importante preguntar sobre el uso de anestésicos tópicos. Muchas veces los pacientes lo utilizan sin indicación. Y se puede comprobar la sensibilidad de la córnea con un hisopo. Acá tenemos diferentes lesiones en imágenes, son queratopatías neurotróficas, y acá teniéndola con rosa de bengala, que fue la técnica que estuvimos viendo hoy. El tratamiento, bueno, va a depender un poco de la etiología, pero lo principal es la lubricación, para que ese epitelio se regenere. Se pueden utilizar colirios antibióticos. El no usuario de lente de contacto se recomienda eritromicina, bacitracina o fluoroquinolonas cada 2 a 4 horas si portan lente de contacto, siempre hay que cubrir para pseudomonas. También si es secundario una uña o material vegetal se utilizan fluoroquinolonas, esto por el germen que está involucrado. Y si la úlcera es grande o hay mucho dolor, se pueden utilizar cicloplegia. La úlcera neurotrófica muchas veces no mejora con el tratamiento tópico, el paciente no tiene sensibilidad, entonces no va a parpadear cuando tiene que parpadear, y muchas veces se realiza una tarsorrafia, que es la unión del párpado superior al párpado inferior, que puede darse a distintos niveles, tanto lateral como medial. Después, en la úlcera por exposición, se puede prevenir utilizando oclusión con cinta, que siempre hay que colocarla desde el párpado superior al pómulo, y fijarse de que la cinta no quede en contacto con la córnea, porque esto es perjudicial. Siempre el párpado tiene que ser el que esté cubriendo la córnea. Hay que debridar el epitelio que está laxo colgante, ya que esto inhibe la cicatrización. Siempre evitar corticoides, esto es muy importante, porque además retrasa la cicatrización y aumenta el riesgo de infección, y suspender el uso de lente de contacto. Después tenemos lo que son los abscesos corneales o queratitis infecciosas. Los mecanismos de defensa de la superficie ocular son oclusión del párpado, el film lagrimal normal y el epitelio corneal. Y hay algunas bacterias que son capaces de producir infecciones corneales con el epitelio íntegro, que son la Neisseria, el Corynebacterium, Haemophilus y Listeria. Hay factores de riesgos para las queratitis, que son los traumatismos, lente de contacto, y relacionado con los lentes de contacto, pacientes que lo usen por más de 10 horas, que lo usen durante la noche, que no los limpien bien, los lentes de contacto terapéuticos, los pacientes trasplantados y pacientes afáquicos. Y el principal germen relacionado con los lentes de contacto es la pseudomonas. Siempre tenemos que tener en cuenta en un paciente que venga con una queratitis bacteriana, una queratitis infecciosa. Después tenemos los cuerpos extraños, el ojo seco, las lesiones corneales por alteración del párpado, medicaciones tópicas como los corticoides, que dijimos que son un gran factor de riesgo, inmunosuprimidos y enfermedades corneales predisponentes como la queratopatía bullosa o la queratitis neurotrófica, que también estuvimos hablando. Bueno, después, las queratitis
queratitis bacteriana son las más frecuentes de todas, las queratitis infecciosas. El Staphylo aureus y el epidermidis son los causantes del 70 al 90% de estas, y es una opacidad blanca focal, lo llamamos un infiltrado, en el estroma corneal, asociado a un defecto epitelial y adelgazamiento o pérdida del estroma subyacente. El paciente se va a presentar con dolor, disminución de la agudeza visual, ojo rojo, blefarospasmo, lagrimeo, fotofobia, secreción, edema palpebral e intolerancia aguda del lente de contacto. Tenemos de diferentes grados las queratitis infecciosas bacterianas, pueden ser de grado 1, grado 2 o grado 3, según los milímetros que abarque, la profundidad del estroma y si tiene o no Tyndall el paciente. Que Tyndall se le llama células que se visualizan en cámara anterior del ojo. Y según el grado que tiene, se puede utilizar fluoroquinolonas de cuarta generación, como la moxifloxacino, la gatifloxacino, o colirios fortificados, que ya vamos a hablar de cuáles usamos. Entonces, si es de grado 1, el manejo va a ser empírico, síntoma de muestra, y usamos la fluoroquinolona de la que hablé recién. Y si es de grado 2 o 3, siempre hay que tomar muestra a nivel de la línea de avance del proceso, donde hay mayor actividad, y no hay que tocar nunca las pestañas, no hablar, no toser durante la toma de muestra, pedir un examen directo, el resultado a las 24 48 horas, mientras que los hongos a las 72. Bueno, y acá tenemos el hipopio. A veces se puede tomar muestra de esto, pero como ya hablamos hoy, puede también ser inflamatorio y no infeccioso, por lo que muchas veces no se toma muestra de esto. Empírico. Por eso les dije hoy, si es de grado 1, se va a utilizar Moxi y Gati, o Gati. Si es de grado 2 o 3, se toma muestra y enseguida se empieza con el tratamiento con asociando después algún otro de considerarse necesario. Y siempre que no haya resolución con el tratamiento antibiótico, antecedente de lente de contacto o trauma vegetal, hay que sospechar que era queratitis fúngica o por acantamoeba. Esta, la por acantamoeba, especialmente cuando hay un dolor muy intenso que no corresponde con la lesión. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es la topografía corneal. La topografía corneal es la medida de la curvatura corneal. La podemos hacer mediante dos métodos, la reflexión especular y la topografía de elevación. La reflexión especular es la que vemos en todos los consultorios, que se utiliza para calcular los lentes, para realizar la reflexión. Mide el radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea, la zona óptica central, esto que está acá delimitado con líneas de puntos. Y calcula la potencia corneal en dioptrías. Se utiliza principalmente, como más se utiliza son los discos de Plácido, que son estos que vemos en la imagen de abajo, y calcula la distancia en estas, y así el radio de curvatura. Este es el aparato que se utiliza. Esto es un autorrefractómetro. Y esto es una tira que nos larga el autorrefractómetro, que nos da un montón de información, pero con respecto a la topografía corneal, nos da el resultado de la queratometría con los radios de curvatura del meridiano horizontal y del vertical. Y después, con respecto a la topografía de elevación, esta permite medir en el mismo instante muchos puntos de la superficie corneal, y así componer un mapa colorimétrico interpretable. Es como si fuese un mapa de países físico, que nos va mostrando por colores las diferentes alturas. Se emplea también para valorar la cámara anterior, su profundidad y sus ángulos. Tenemos de diferentes tipos, y esto es un Pentacam que nos da muchísimos datos, y es un poco para que se entienda cómo se ve la imagen. Pero además de dar los radios de curvatura, que son estos que están acá que estoy señalando, la K1 y K2, nos dan también la paquimetría y nos muestran diferentes puntos con cuánto es el radio de curvatura. Bueno, esto sería todo de córnea.